Bienvenidos, bienvenidas a, a este programa llamado ¿Por qué nadie lo dijo? Hoy es lunes 30 de octubre. Es cumpleaños de mi mamá, Yolita. Felicítala. Es cumpleaños de tu mamá. Felicidades a la Patricia. Que pases un excelente día. Ojalá nos estés escuchando. No creo, porque se largó a Torreón con su hermana, entonces bien, seguramente está pasándola súper. Qué gozada también. Pero Sí, bueno, por supuesto. feliz cumpleaños. Pues sí, 30 de octubre, ya prácticamente octubre se ha ido, del año 2023, porque no sabemos además cuándo vayan a escuchar esto. Y bueno, pues después de un fin de semana, yo no sé si la próxima semana hay puente o cosas así, yo no tengo, Creo que sí. pero bueno, creo que el jueves se va a dar así como esta semana, ¿no? descanso. Este jueves y viernes, Ajá, creo que algunas escuelas. Sí. Exacto. Pero bueno, pues comenzando una nueva semana con un tema importante, ¿no? Del que hay que hablar. Pero primero recordarles nuestras redes sociales, psicologiahoy.mx, Yolanda Vadillo Magallán, psicología, que a mí cada vez me gusta más lo que hacen, además, lo que haces con Ay, gracias, con tu Yolita. espacio. Está muy lindo. Hoy pusieron algo súper lindo. Ojalá que en algún momento lo podamos leer. Vale la pena seguirla, psicologiahoy.mx. Sin el punto. Psicología Hoy MX. Hoy MX, así. Exacto. Y bueno, Caldero Radio, donde también pues pueden escucharnos. Y en Spotify también. Y en Spotify también, donde están ya guardados como los diferentes episodios de los distintos temas. Exactamente. Y estamos también trabajando ahora están colgados desde la página de Caldero Radio y a lo mejor vamos a tenerlos en otro espacio pronto también. Ah, ok. Que no te había comentado, exacto, pero bueno. Que me estoy enterando, pero pues qué cosa tan bonita. Pues qué bien. Sí, y hoy, bueno, pues vamos a hablar del duelo por lo que pasó ayer con Checo Pérez. De entrada, ¿no? Para los que vimos a la gente que le gusta la Fórmula 1. Exactamente. Mi papá estaba tristísimo, por ejemplo. Fue tristísimo, sí. Fue tristísimo. O sea, yo creo que los que lo estábamos viendo no podíamos creer lo que estaba pasando. Pero así pasa cuando en la vida hay que arriesgar. De acuerdo. Lo intentó y no sé. Y no le salió nada bien. Nada bien. Me encantó cuando lo entrevistaron porque dijo, lo volvería a hacer. Bueno. Lo volvería a hacer porque quería quedar en el podium y lo intenté. Así que, pues sí, de duelo todos los que pagaron millones y millones para estar en el autódromo. y pues y ver que ganara pues, el mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, también es un monstruo y está bien que, o sea, es como en su tiempo Nadal y como en su tiempo, ¿no? O sea, de esa gente que qué terrible que te toque estar en esos momentos, en ese mismo deporte, pero pues bueno, no es un fuera de serie y también. Exacto. Pero hablando con este tema del día de hoy, que es el duelo, eso sería un duelo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que te preparas tanto, grande, claro. Que en tu país, que es tu sueño, no logres. Luego, ¿cómo procesas eso? Sí, porque además, o sea, no es que le haya durado, no sé, 20 minutos la carrera, le duró 10 segundos, ¿no? Sí, o sea, nada. Pero, sí, bueno, y obviamente el tema de hoy es el duelo y la muerte, porque pues bueno, Día de Muertos es esta semana, y quisimos como hablar de esto porque también creo que en las sociedades latinoamericanas no somos muy dados a hablar de eso, ¿no? Y es un tema que yo veo constantemente con mis consultantes en terapia, que es muy difícil procesar las pérdidas, sobre todo las pérdidas de gente, ¿no? De gente querida y de seres humanos, digamos, ¿no? Otras pérdidas que hemos hablado acá, como de el trabajo y la profesión y a lo mejor las habilidades físicas y estas cosas, ¿no? Sino ahora creo que la pérdida que nos vamos a centrar hoy es más bien como la pérdida de seres queridos, que creo que es súper duro, siempre es duro. Y bueno, pues en esta semana que además empieza a remover muchas cosas, ¿no? Y creo que el Día de Muertos es muy significativo en este país en particular, ¿no? Que como decías, hacemos una fiesta de ello, pero también no hablamos de ello, ¿no? O sea, no estamos nunca dispuestos a hablar de que nuestra gente cercana en algún momento va a morir o aceptar nuestra propia muerte. Y creo que eso es importante. Creo que tendríamos que trabajarlo desde mucho antes, porque
usualmente lo trabajamos cuando la tenemos en la puerta, ¿no? Cuando la gente ya está muy enferma, nuestros seres queridos ya están muy grandes, o cuando te das cuenta, ¿no? Tuvieron un accidente y es inminente que probablemente mueran, y pues creo que si lo trabajáramos desde antes nos vendría mucho más fácil el consuelo o la Sí, resignación, ¿no? sí, yo creo que hablarlo como todo puede sanar bastante, ¿no? Pero sí creo que el hecho o en la tradición mexicana, como este tema del misticismo, a mí me encanta, de llevarlo como a una creencia en donde vas a algún lugar y te vuelves a encontrar con esos seres queridos. Yo siento, porque además por lo que sé, digo, si alguien lo sabe, nos puede corregir, es una tradición completamente de México, o sea, no existe otro lugar que tenga como estas, a ver, así como México, ¿no? Estas creencias de que sí estarás en algún momento con ellos y de que en esta festividad los traes, ¿no? Regresan Regresan y que entonces los perros te ayudan a cruzar y todo esto. A mí me encanta, porque yo creo que en mi pensamiento mágico ha ayudado mucho a mis procesos, ¿no? Sí, pues es que da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, como pensar en esta idea de que creo que justo pensando como en mis consultantes, muchos de ellos como que lo que les aterra del proceso, ¿no? Es como el qué va a pasar, ¿no? Y que me acabo y aquí termina todo. Y entonces creo que la idea de que no termina todo, sino de que continúa de otra manera, da mucha paz, ¿no? Porque es como no enfrentarnos a lo desconocido que siempre nos da tanto miedo. Claro. Entonces creo que de cierta manera da como mucho consuelo y mucha paz decir, bueno, pues si ya no voy a estar aquí, cuando menos me voy a ir a reencontrar con toda esa gente que amo y que se me fue antes, ¿no? Entonces creo que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo pensar en que, como dicen, ¿no? Ahí arriba hay una fiesta de gente que se fue antes y que nos vamos a reencontrar con ellos. Que huele a cempasúchil y además a mí me encanta todo, a mí la onda del copal y yo no sé, yo creo que yo estuve en alguna otra vida, me encanta, o sea, me parece así un olor con el que, no sé, ¿por qué? Me encanta, pongo ofrendas, o sea, sí, es algo que, no sé, siento que es como, para mí, desde mi perspectiva, es como un homenaje cada año a recordar, como a que estén en mi casa, a que, no sé. Pero bueno, creo que podríamos empezar por hablar qué es el duelo. Yo tenía aquí algo que había visto que, bueno, lo leí y me pareció interesante. Es un proceso psicológico que se produce por una pérdida de alguien, en este caso que estamos hablando, de alguien significativo. Se experimenta pues, cuando fallece esa persona o en otras circunstancias de pérdida y en ella llegamos a sentir dolor, miedo, enojo y tristeza. En ocasiones muy intenso, en otras no tanto. Entonces pues se produce por una pérdida y yo sí creo que es un proceso, ¿no? Yo también creo que es un proceso y también creo que como todos los procesos y como todos los seres humanos no tiene un tiempo fijo, ¿no? Que cada quien transita por esas emociones en una temporalidad y en un espacio diferente, ¿no? A lo mejor están mucho más tiempo enojados que tristes, a lo mejor, ¿no? O sea, creo que no es así como ni medible, ni predecible. Igual. Exacto, y que nadie lo puede vivir igual. Incluso creo que no puedes vivir que con cada pérdida tú misma lo vives diferente, ¿no? Yo creo que yo creo que un duelo no te hace o sea, como que vivirlo la primera vez no te prepara para vivirlo otras veces, ¿no? O sea, a lo mejor de cierta manera, pero no lo vas a vivir igual definitivamente. Eso es cierto. Y además, creo que tiene que ver, como todo, con las experiencias que hayas tenido en función de este tema. Sí. Afortunadamente ahora, lo creo en que vamos evolucionando, y entonces a los niños ya cada vez se les habla un poco más del tema. Ya hay mucha literatura infantil que habla de la pérdida desde una mascota, los abuelos, ¿no? Que creo que a nosotros no nos tocó. Yo recuerdo todavía en que no te llevaban al Ni al funeral, velorio, claro, ni al funeral, ni claro. nada, ¿no? Incluso ahora que dices esto, yo me acuerdo cuando yo tenía como 14 años, murió mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y me acuerdo que ella estaba enferma y entonces, ya como que
era inminente que iba a fallecer y a mí me mandaron a Cuernavaca con unos amigos de mis papás. Y me acuerdo perfecto que cuando me avisaron yo estaba allá. Y fue como que yo durante un tiempo estuve muy enojada porque decía, ¿por qué no me dejaron estar ahí? Ya. ¿No? Porque tampoco era tan chiquita, ¿no? Sí. Pero luego como que con el tiempo dije, bueno, pues es que yo creo que en ese momento mi mamá no sabía ni qué hacer con ella, ¿no? Entonces lo que menos quería era, ¿qué hago con Adriana? ¿O qué hago con Edgar? ¿No? O sea, Ale sí, no, Ale tampoco estaba. Entonces, como que yo me imagino que es estas cosas que hemos hablado, que a veces no sabemos qué hacer con nuestra emoción. Pues, ¿qué hago con la emoción del otro? ¿No? O sea, yo ahorita no puedo contener a nadie si no me puedo contener a mí misma. Exacto. Pero como que me costó tiempo pensar en esa como explicación, ¿sabes? Porque tampoco nunca me la dieron. Tampoco mi mamá nunca me dijo, Es ¿no? que entonces cuando ya te confrontas con la primera experiencia de verdad en donde tengas una pérdida y Ajá. ya no te van a ir a esconder a otra casa, Exacto. vas a ir. Exacto. Entonces, como que siempre también el lenguaje hacia la muerte es como silencioso, ¿no? Oscuro. Y creo que, como lo decimos muchas veces en el programa, en la medida también en que normalicemos, digo, no es como que todos querramos irnos muriendo por todos lados, pero sí lo Pero va a normalicemos desde pasar. la infancia. Sí. Desde a una mascota sí le pasó algo, no desapareció. Ajá. No se la chupó la tierra y se fue, porque además se crean un chorro de fantasías que cada uno fuimos haciendo y eso se va a involucrar en cómo vamos a procesar un duelo más grande. Claro, porque al final la muerte es parte de la vida, ¿no? O sea, al final tendríamos que verlo como eso, como es inevitable, ¿no? O sea, aunque lo decimos y no hay nada, como dicen, death and taxes, ¿no? La muerte y los impuestos es lo único que hay, pero como que sí medio lo decimos, pero como que no lo tenemos tan, como no lo hacemos nuestro, siento, ¿no? Estaba leyendo un libro el otro día y leí una frase que me gustó mucho que traigo aquí, que dice, es un libro se llama La ridícula idea de no volverte a ver. Está muy lindo, es de, ahorita les digo que se me acaba de ir el nombre, pero dice, solo en los nacimientos y en las muertes sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y sus trivialidades en las que malgastamos las horas y caen sobre el suelo como polvo purpurina, ¿no? Como diamantina. Y me pareció muy cierto. No es en los únicos momentos en los que sí se detiene el tiempo, en los que no es un shock, en uno es como para mucha alegría y en otros como para mucha pena. Pero yo creo que podría ser igualmente alegre a veces, ¿no? O sea, el despedir a alguien que nos dio muchas cosas, que estuvo con nosotros, que, ¿no? O sea, me parece que si lográramos justo resignificar la muerte, podría ser pues como dices, ¿no? Como un recordatorio, como una remembranza, como un Sí, un homenaje. Un homenaje a esas personas que estuvieron con nosotros. Que si bien eso no quiere decir que no experimentemos la tristeza. Exacto. En todo momento, a lo mejor cuando tienes la pérdida, pero sí que creo que podemos, como dices, resignificarla en función de, bueno, los niños pueden saber, por ejemplo, qué pasó. Y los adultos, a mí me tocó hace un tiempo asistir a un velorio que me pareció bellísimo, yo nunca había estado en algo así, en donde había una cantante que era como si estuvieran cantando de verdad, Los Ángeles. Era una cosa impresionante. Pero el ambiente era de muchísima paz, porque había una familia que sí había tenido un duelo anticipado. Vamos a hablar más adelante de eso. Es más, explícalo de una vez si quieres, ¿qué es el duelo anticipado? Pues yo la verdad es que no sabía mucho, me puse a leer el fin de semana porque se experimentan como las mismas cosas, pero antes de la muerte de un ser. Antes de su pérdida física, tal cual. ¿No? Porque se empieza a ver el deterioro de la persona y entonces resulta ser que en la familia experimenta igual, o sea, sentimientos de duelo, de tristeza, de irritabilidad, de soledad, aunque la persona sigue viva. ¿No? Empiezan a experimentar todo esto. Pero eso también, en algunas cosas, cuando, por ejemplo, se atiende, como lo platicábamos con Ingrid, ¿no? En aquella charla,
y se lleva a la reflexión, estas personas lo tenían muy elaborado, lo habían hablado en la familia, tenían planeado qué iban a hacer. Esta persona que cantaba, bueno, era alguien que apreciaba mucho la persona que había fallecido y tal. Llevaban un mural que me imagino que también lo tenían, por eso digo que venían de un duelo anticipado, de herrería, en donde le pedían a la gente que fuera a depositar una flor. Ay, qué cuando, lindo. ¿No? Entonces, al final quedó un lugar hermoso físicamente, pero además era un ambiente tan preparado que siento que permitió a esa familia como hasta despedir mucho más en paz, claro. porque eso generaba en todos los que estábamos en ese lugar. Claro. ¿No? Entonces creo que sí hay formas de... Sí, yo también creo que sí. Sí hay tipos, como dices, de duelos. Sí. Puedes experimentar, porque esa familia está experimentando miedo, tristeza, irritabilidad, soledad. Le estaba experimentando todo. O llevaba mucho tiempo preparando eso, ¿no? O sea, llevaba tiempo sintiéndolo y elaborándolo y trabajándolo y como que... O lo puso en un lugar lindo. Exacto. ¿No? Como ahora toda mi tristeza va a ir en esta canción que no sé, se me ocurre. Ahora estoy recordando que me parece que la semana pasada o hace 2 semanas vi una película linda. Ay, no me voy a acordar cómo se llama, perdón. Ahora la busco. Pero justamente parte de la película es que uno de los protagonistas va al funeral anticipado de su mamá. ¿No? La mamá pasa por un proceso de cáncer y sabe que va a morir, sabe que ya, ¿no? No hay nada que hacer y ella ya no quiere nada que hacer, ¿no? Entonces, ella era actriz de teatro y tenía puros actores de teatro. Y entonces, ahorita les digo cómo se llama. Y es un libro también. Y entonces resulta que el hijo llega y es una fiesta, ¿no? O sea, pero ella está viva. Ella está viva y ella está disfrazada y entonces le cantan y cada persona hace algo, ¿no? Y le dice cosas bonitas y, ¿no? Y entonces era cuando llega la otra de las protagonistas y se le hace muy raro que eso esté pasando y entonces la mamá le dice, es que, bueno, ella le dice, es que tiene sentido, es tonto esperar a que te mueras para que la gente te diga por qué te aprecia. Y la mamá le contesta exactamente, ¿no? Como que ese era la idea de tener ese funeral anticipado, ¿no? De que fuera una fiesta, que la gente pudiera despedirse de ella tal cual, ella despedirse de la gente, porque muchas veces no te da, ¿no? O sea, digo, esto es algo que sabes que va a suceder, ¿no? Y te permite hacer esas cosas. Hay fallecimientos que son accidentes y que, sí, ¿no? Claro, que no te permite, pero creo que esta manera de ver es muy linda, ¿no? Es como decir, yo sé que ya mi vida va a terminar y lo que yo quiero es esto, ¿no? Es que la gente que quiero venga y se despida de mí y yo despedirme de ellos. Sé que va a ser muy doloroso, pero probablemente también ayuda un montón, ¿no? Sí. O sea, yo creo que muchas veces te quedas con el, ay, es que no le dije y es que me hubiera gustado y creo que estas cosas nos ayudarían mucho si tuviéramos como ese pensamiento de, bueno, así va a ser y esto es lo que quiero hacer, como planeamos todo lo demás. Claro. Sí, como hacer, creo que lo importante de hacer sentir o expresar a esa persona, si todavía tienes la oportunidad de que esté vivo, ¿no? Viva. Porque a veces creo que nos privamos y creo que por eso luego vienen duelos muy complicados, ¿no? En donde de repente ves a gente que transita por ese proceso muy mal. Sí. Y tiene que ver con muchas cosas que se quedaron dentro, ¿no? Que tal vez quisieron decir, que quisieron hacer. Entonces, pues sí, también lo pienso En en esto muchos que dices. arrepentimientos, ¿no? Y sería difícil, también está raro que vayas a un funeral anticipado, Sí, pero sí es está cierto, si raro. tomáramos con más naturalidad el proceso de que todos vamos hacia allá, todos, y además, yo alguna vez escuché algo muy interesante, que todos pensábamos como, claro, y la vida termina cuando tienes 90 años, Ajá, ¿no? claro. Pues no, No. hay personas en donde su vida terminó a los 5, ya otras a los 30, ya, pero el ser humano nos concebimos como que deberíamos de quedarnos Eternamente. como si el proceso era, creo que no sé si era una serie, pero un cuestionamiento del terapeuta, ¿no? O sea, ¿y quién decide cuánto tiempo tendría que vivir alguien? Nadie, ¿no? O sea, nadie va a vivir exactamente lo mismo.
Y incluso creo que a veces cuando llegan a edades muy, muy grandes, hay mucho sufrimiento, Mucho, ¿no? mucho sufrimiento, mucha soledad, ¿no? O sea, como que creo que también la gente que es muy, muy mayor termina aislándose porque sus sentidos ya no funcionan correctamente, ¿no? Entonces, o no ven o no escuchan, y entonces termina siendo una vida muy solitaria también, ¿no? Entonces, es ahí donde hay veces que yo lo he pensado, ¿no? Te digo, mi abuela materna murió joven, mi abuelita yo creo que tenía 70 me parece que 72 o 73. Mm, Era muy joven, ¿no? Y sí, entonces, pero como que con los años también he pensado y digo, bueno, pues no le fue mal, ¿no? O sea, su enfermedad fue una enfermedad muy rápida, ujú, se fue pronto, o sea, fue súper doloroso por lo mismo, sí, pero por otro lado pienso y digo, pues o sea, los viejitos, 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 viejitos la pasan muy mal, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Hay quienes lo pasan bien sí, y quienes no todo el se mundo. preparan para tener una vejez, ¿no? La abuela de mi cuñada tiene 93 años y hace ejercicio y va a nadar todos los días, ¿no? Okey, Pero creo que también, como lo hablábamos también en una de las charlas acá, es cómo prepares tu vejez, ¿no? exactamente. Pero creo que a mí me gustaría que mencionáramos, muy rápidamente, porque no sé tú, pero no quisiera que nos claváramos como en estas etapas del Mm, duelo, que ya son así como súper conocidas, ujú, pero que sí son importantes, como tú dijiste algo muy importante, para reconocerlas y saber que no todo el mundo va a transitar así. exacto. Primero vas a ir por la negación, luego no es cierto. No. O sea, hay gente que a lo mejor lo primero que experimenta es el miedo. Ajá, ujú. Y después el enojo, ¿no? O el enojo todo el tiempo y hasta O después combinadas. Yo combinadas. creo, después de tantos años de dedicarme a lo que me dedico, que se combinan muchas veces, ¿eh? Sí, Yo creo que muchas veces o sea, podemos estar profundamente tristes y profundamente enojados. O sea, exacto. yo no creo que sea en esta etapa de la vida estoy sumamente enojada y no, o sea, yo creo que se combinan y que se alternan y que O que a no, veces el enojo tiene que ver con mucho miedo. sí, por Y tú supuesto, piensas que la persona está furiosa, pero a furiosa, lo mejor está panicadísima. tiene mucho miedo porque su vida va a cambiar. No sé, Ujú, pienso en una persona que se muera su compañero de vida sí, y que esté muy enojada y realmente no sea por estar enojada con los familiares, sino que tiene mucho miedo de lo que va a pasar con ujú, su vida ahora. ujú, ujú, Entonces, bueno, se habla de negación, ujú, de miedo. Yo creo que el miedo lo sentimos todos todos. porque yo sí creo que el ser humano cuando experimenta que no vas a volver a ver a ese ser humano, da miedo. Así como lo dijiste la primera vez, yo creo que, ¿no? Ujú, Cuando tienen la oportunidad de ver nacer a alguien debe ujú, ser, ¿no? El enojo, la negación, que lo vemos muchas veces, ¿no? Y a veces creo, ahora con tanta filosofía positiva que a mí de repente me abruma, como, y entonces todo va a estar bien. No, a veces no todo va a estar bien. Y vas a transitar por una etapa en la que no va a estar bien y también se vale porque de eso también está hecha la vida, sí, de sí. momentos que no están bien, en que no estás al 100. Em, la depresión también se puede pasar por esa fase, que sí hay que saber diferenciar también entre depresión y un proceso de duelo. Claro, claro, claro. Y una tristeza que viene, ¿no? Acompañada o sea, que viene como resultado de un duelo. Ahora, lo cierto también es que si no se resuelve, esta tristeza, si se Ujú, vuelve crónica, ujú. sí puede traer una depresión y es frecuente. Sí, Es muy frecuente que después de una pérdida importante, aparezcan procesos depresivos importantes también. Mm, exactamente, ¿no? ujú, Se habla también de resignación, ujú, que es diferente a aceptación, ujú. ¿no? Porque en la resignación dices, bueno, pues creo que no va a volver. Sí, Pero en la aceptación creo que ya hay mucho más paz. sí, yo también creo que sí. Creo que es un estado en donde llegas a decir, bueno, pues esto es así y también puedo vivir, Ujú, ¿no? Con nuevas maneras, con nuevas herramientas, con nuevas cosas, ¿no? ujú. Y después creo que sí se puede encontrar el sentido, un nuevo sentido.
Sí, pero creo que sí, creo que tiene que ver también con, como decías, como con formas, ¿no? O sea, ahora creo que, no sé en qué programa lo hablamos, pero hemos hablado también que nuestra, como que el sentido de la vida, lo más óptimo es que esté siempre dentro de ti, ¿no? Para que justo si pierdes, creo que lo contaba Mariana, justo, ¿no? Si pierdes o tu trabajo o una persona significativa o algo, no sea como que pierdes tu vida, ¿no? Sí, Sino sí, sí. que si el sentido está dentro de ti, como que encuentras las formas de salir adelante. Y creo que eso es muy cierto, ¿no? O sea, Sí. creo que si nosotros tenemos un sentido propio, o sea, claro que va a ser doloroso, ¿no? Y claro que va a haber que cambiar cosas y claro que vamos a aprender cosas de una pérdida, sin duda, pero será más fácil no sentirte completamente perdido y completamente abrumado y completamente eh, como, ¿no? O sea, me arrancaron el piso debajo de mis pies y no sé qué hacer, Claro. ¿no? Que creo que eso es algo de lo que puede pasar mucho con una pérdida muy importante, ¿no? De padres, de parejas, creo que ¿no? Sí, ahora creo que también a mí me gustaría que habláramos acerca de cómo acompañar, porque creo que los duelos asustan mucho. Digo, cuando lo estás viviendo, pues sí, a lo mejor no tienes, tienes algunas herramientas, pero cuando alguien cercano, por ejemplo, lo está viviendo, ¿cómo puedes? Porque a mí fue algo que encontré, pero me pareció familiar, ¿no? Estas frases como, no, no llores. A tu papá no le gustaría verte llorar, porque y es lo mismo que hemos hablado en muchos programas. Sí. Es como negar la tristeza. En primera, el papá ya ni la ve, ¿no? Hola, Leti, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Leti. En primera, pues ya ni saben de ellas, ¿no? Para decir, ¿no? Que estaría muy triste si la viera llorar. Pero que son frases que muchas veces utilizamos porque nos da mucho miedo la emoción del otro. Claro. Y las utilizamos y creo que más bien es aceptar lo que el lo otro que el está otro viviendo. estás viviendo, Sí, ¿no? O sea, sí. sí, está bien sentir lo que estás sintiendo. Vamos a ver los comentarios. Leonor nos dice, desahogarte es una manera de aceptar poco a poco de un duelo y de momentos difíciles. De acuerdo. Hola, Leonor. Buenas tardes. Así es. Así es. Y creo que sí, ¿no? Creo que yo también estaba leyendo y leía algo que me pareció muy simpático porque decía que, y lo hacemos, creo que lo hacemos todo, cuando menos yo lo he hecho. Y dije, chin, ¿no? Que es así como, primero sí está, ¿no? O sea, sí ve y llora y justo desahógate, sácalo todo, no sé qué. Y a las 3, 4, no sé, días, 2 semanas, un mes, ya no llores. Ya pasó y ahora ponte las pilas y sal adelante y no, o sea, sigue tu sigue tu vida. vida porque no, o sea, sí, pero, o sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O me siento triste o salgo adelante. Cuando la verdad es que las dos cosas van de la mano, ¿no? O sea, yo puedo sentirme triste y salir adelante también, pero es justo lo que decimos. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sé. ¿Cuánto tiempo yo voy a tener que sostenerle la mano a quien esté a mi lado y decirle, llora o te quiero, yo aquí estoy, ¿no? O sea, porque también creo que no hay palabras como para acompañar muy precisas, ¿no? O sea, creo No, que no, justo en estas frases decían como cuando utilizamos ay, yo sé lo que sientes porque cuando yo perdí a mi papá, ta, ta, ta. No, no sabes lo que siente. ¿No? A mí tampoco se me hace una buena, un buen comentario y creo que también es algo que hacemos mucho, ¿no? sí, Sí, porque mira, cuando yo perdía, ta, ta, ta. No, lo que esa persona está sintiendo es muy único. sí, O sea, la relación que tenías tú con tal no es lo mismo claro, por lo que esta persona está claro. transitando. Y creo que también tiene que ver con evitar la emoción del otro. Pero también creo que tiene que ver con lo que hablábamos sobre el documental de Brené Brown, ¿no? Que decía, eso no es acompañar. O sea, decirle, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo, no es acompañar. No, Exacto. no, Pero o sea, lo hacemos no te mucho. estoy abrazando en lo que tú estás sintiendo, te estoy tratando de decir que yo también me sentí igual y eso no es lo que necesitamos en ese momento, Sí, ¿no? O no. sea, como que creo que viene como del interés, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Estoy aquí para estoy que te aquí puedas si desahogar. necesitas algo o si no necesitas nada, si quieres que me vaya también, ¿no? Exacto. O sea, si quieres agarrar el teléfono y hablarme bien, si quieres ir por un té, fantástico, o sea, ¿no? Pero aquí estoy y estoy dispuesta a escuchar lo que tengas que decirme. Entonces creo que también tenemos un poco malentendido, no en mala onda, ¿no? No, Pero no. siempre son bien intencionados esos comentarios, sí, pero eso no ayuda, o sea, como que no acompaña, no abrazas, pienso. No Ujú. abraza y no. No. Yo creo que la regamos muchas veces y por Sí, eso es importante hablar de eso, ¿no? sí. Había otro también muy, muy lindo que decimos mucho, está en un mejor lugar. ¿Cómo sabes? ¿Por? ¿Quién te dijo que esté en un mejor No, lugar? a lo mejor para mí no, ¿no? A Evidentemente, lo si yo mejor estoy para mí yo pasando un quería que duelo, siguiera conmigo, claro que ¿no? no siento que esté en un mejor Claro, lugar, claro, pero lo utilizamos mucho. claro. Ya está tranquilo, en un mejor lugar. La verdad es que, o sea, no sabemos, ¿no? O sea, Esperamos y le pedimos al universo que todos nos vayamos a un lugar muy chido y que todo pase, pero si la estás pasando muy mal, mi pensamiento sería, o no, ¿no? o O ¿por no. qué no puede estar aquí conmigo? ¿No? Exactamente, ¿no? Entonces creo que en lugar de ayudar a las personas a realmente poder sacar lo que están sintiendo, es como si le pusiéramos un tapón, Ujú. ¿no? Como ya, ya, calla tu tristeza, tu miedo, tu todo, porque está en un mejor lugar. Y creo que Y hay que otra vez, aprender a sí, decir, sí, no, ¿no? O sea, si sí estuviera en un mejor no, lugar, sí, también me da, o sea, tengo chance de sentir todo esto que estoy sintiendo. claro, Okey, sí, la estaba sufriendo y estaba pasándola mal, y sí está descansando, sí. O sea, yo creo en el cielo y creo que está descansando, sí, todo bien. Pero, ¿eso qué? O sea, a mí me va a hacer falta, yo voy a tener que reacomodar un chorro de cosas, lo voy a extrañar profundamente, no, o sea, no tiene nada que ver con que esté en un mejor lugar lo que yo estoy sintiendo. A lo exacto. mejor pensamos otra vez, ¿no? Y en la mejor, de las Mejor disposición ajá, del ¿no? lado. Que eso da como un poco de consuelo, ¿no? Y tal Mm. vez da un poco de consuelo, pero en realidad es como, o sea, yo estoy deshecho, ¿no? O sea, Yo creo que la verdad, y insisto, yo también caigo en eso, pero lo importante es, hoy en la mañana alguien me decía, lo importante es despertar la conciencia. claro, O sea, sí, lo hemos hecho, pero que a lo mejor en ese momento es, sí, debes estarlo extrañando, ¿no? O estarla extrañando profundamente. ujú, O sea, ni siquiera podría entender, claro, porque es cierto, ni siquiera podríamos entender el dolor del otro. claro, No lo transitamos igual. Entonces, creo que el estar, cerquita, ¿no? sí, Sin a veces en el dolor hay que acompañar sin tantas ujú, preguntas, sin haciendo como tú decías, ¿no? Y decía también ahí un post, haciendo ofertas concretas. ajá, Aquí estoy, si quieres tomar algo, si quieres que alguien te escuche, ujú, no dejarlo como, bueno, ahí me llaman, o sea, ujú, ujú, ujú. dejarlo con propuestas concretas y que la persona, pues, se sienta en la libertad de que vayas a hacer un espacio en donde pueda desahogarse, Claro, claro, ¿no? No en donde le vayan a ir a decir: "No, porque está mejor ya", ujú, ¿no? ya O estaba muy sea, grande, exacto, o ¿no? sea, Ya, sí, 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 pero creo que es difícil. sí, sí. Leonor nos comenta, el tiempo es un gran y sabio maestro. Sí, lo cierto también es que sí, el tiempo ayuda, ¿no? Sí. También en algún momento lo platicaba me parece que fue con nuestra amiga Moni, Ujú, cuando perdió a su mamá, que decía que el tiempo ayuda, pero que siempre es un constante como las olas del mar, ¿no? ujú. O sea que puede haber mucho tiempo en el que después de un tiempo, por supuesto, ¿no? En que las olas están muy tranquilas, pero que llega un momento en que se alborotan por algo, ¿no? Y me decía, hay momentos en los que extraño muchísimo a mi mamá, ¿no? O Ujú. sea, y entonces las olas están otra vez todas revueltas y estoy otra vez pasando por momentos bien difíciles, aunque han pasado un chorro de años. Y yo te diría, digo, no sé, o sea, pues, o sea, jugar abogado del diablo, que no es el tiempo en No, sí, no, es son las experiencias que te da ese tiempo, exacto. porque no tienes las mismas Herramientas. herramientas Ujú. hoy en esas olas Claro, claro. que cuando Sucedió. perdió a su mamá. Claro, claro. O sea, hoy está llena de herramientas y sabe surfear esas olas. Ujú, ujú. Entonces,
Yo siempre digo, es bueno sí pensar en el tiempo, pero no fue el tiempo per se. No, fue lo que aprendiste en ese tiempo. Claro, exacto, claro. tratando de ser mejor. Sí, yo también. Buscando herramientas, recursos para vivir mejor. Yo también creo Eso que fue sí. lo que ayudó a que hoy puedas recordar a esa persona y decir, okey, siempre me vas a hacer falta para ciertas cosas, pero puedo vivir bien. Encontré la felicidad en muchas otras cosas. Exacto. Pero es cierto, eso del mar, yo creo que ciertos duelos sí se quedan ahí. Sí, o sea, ¿no? son lugares irreemplazables, ¿no? Y Exacto. son vínculos irreemplazables Jamás vuelves a que jamás, o sea, que no puedes volver a cubrir, digamos, ¿no? Y justo hay una imagen muy linda que representa como el duelo y son como 3 jarrones, 3 frascos y tiene una pelota negra al centro, ¿no? Y entonces la pelota en los 3 frascos es del mismo tamaño. Okey. Y entonces nada más que en el primer frasco es más pequeñito, el otro es más medianito y el otro es más grande. Y entonces lo que dice es que o sea, el dolor sigue en teoría siendo el mismo, pero tú creces alrededor de él, ¿no? Okey. Entonces, de cierta manera se vuelve más pequeño, pero no es que esa falta se cure o se borre o se olvide, vaya. ¿no? Se vaya, sino esa falta está ahí siempre, nada más que tú creces alrededor del duelo. Y me pareció, y no solo alrededor del duelo, ¿no? Creces, y entonces al crecer, pues eso se vuelve una parte más pequeña de ti. Pero me gusta mucho como la idea de que eso no se hace más pequeño, ¿no? El que se hace va a más quedar. grande eres tú. Y es bien diferente, ¿no? La concepción de eso se va a hacer chiquito, a yo me estoy haciendo más grande y cargo con eso ahí, ¿no? O me acompaña en ese mismo espacio. Qué lindo. Y creo que tienes razón en que puedes hacerte más grande en la medida que te hagas cargo Ajá. de lo que estés sintiendo, de lo que estás pasando, Ujú. de cómo vas a elaborarlo. Sí, exacto, exacto. Acá en este mismo libro decía algo que también me gustó muchísimo, que decía, el duelo es incapaz, el ser humano es incapaz de pensarlo y de admitirlo, ¿no? La idea de no volver a ver a alguien. Simplemente la idea no cabe en nuestras cabezas. Porque es posible que no esté esa persona que tanto espacio ocupaba en mi mundo, ¿dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Qué demonios es para siempre? Es un concepto inhumano. ¿Qué quiere decir? Que está fuera de nuestras posibilidades de entendimiento. Pero ¿cómo? ¿No voy a verlo más? Ni una vez, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Esa es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste, es una idea ridícula. Claro, nuestra mente no está capacitada para pensar en siempre y nunca, porque es un tiempo que no tenemos en nuestra cabeza, Claro. ¿no? O sea, Sí, 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 sí. no podemos, o sea, no podemos conceptualizarlo. Entonces, por eso es tan difícil también, ¿no? Eso es para siempre, ¿no? Y creo que, y de ahí No, y más creo que viene, perdón, ajá, cuando van, por ejemplo, cuando son los padres. ajá, Yo alguna vez ya una persona ya más grande me decía, es que de alguna forma soy huérfana de ujú, padres. ujú, Y yo sentí, ay, muy feo, sí, ¿no? Que creo que tiene que ver con que es ese nunca más, ujú, o sea, nunca más ver a tus padres ujú, y que ujú, puedas seguir llevando tu vida, qué difícil. sí. Y también depende de la relación que hayas tenido, por Claro, supuesto, no claro, estoy diciendo claro. que todos, hay muy malos padres y hay muy buenas Sí. madres, ¿no? Y, Nosotros no, y, a nosotros y no hay nos pasó eso, hay qué padres que padre, conviene pero que no estén y madres que conviene que no estén también, exacto, ¿no? también una terapeuta alguna vez me decía: "Mira, yo los prefiero huerfanitos", porque hay gente, o sea, hay Sí, papás tan malos sí. que de veras preferiría que hubieran sido Ajá, huérfanos, ajá, ¿no? ajá. Hubiera tenido menos Más problemas. posibilidades. Exacto. Exacto, sí. Pero bueno, en el caso de eso, creo que sí son pérdidas muy Muy profundas. profunda, sí. O el caso de la pérdida, por ejemplo, de un De un hijo, hijo. ¿no? Que siempre dicen esto de que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Que, pues sí, yo creo que debe ser algo que no Sí, tiene sí, sí. palabras, ¿no? O Sí, sea, sí. concebir no ver a eso debe ser Sí, no, 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 no. Debe ser muy muy fuerte, ¿no? fuerte. Ujú. Pero creo que sí, muchas veces buscamos como un montón de respuestas a lo que nos pasa, y justo hoy leía algo que decía que tal vez hay que preguntarnos un poco más.
de lo que nos pasa y no tanto como estar dándonos, no estar buscando tanto respuestas, sino más preguntas. Y creo que en el duelo también sería sano. O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Sí. ¿Por qué siento esto tan grande por esa persona? Y yo te aseguro que si escribiéramos eso, saldrían unos libros preciosos, sí. De veras, de veras. Sí, sí, sí. Espectaculares, o sea, porque desde el dolor que puedas sacar todo eso, debe ser. Bueno, pues digo, lo vamos a tratar en un tema, en un programa pronto, pero justo existe esta idea bueno, este movimiento y esta teoría de la escritura terapéutica, ¿no? Que tiene tiene buenísimos resultados y creo que en los duelos puede ser una gran herramienta, ¿no? Escribir acerca de lo que piensas, de lo que sientes, y si lo han hecho alguna vez y ponerlo en papel cambia, ¿no? O sea, yo se los digo a veces a mis consultantes que es diferente cuando nosotros pensamos las cosas, en teoría las tenemos muy claras, ¿no? Porque están en nuestra cabeza, pero en la medida en que lo tengo que poner en papel, tengo que reestructurar ese pensamiento para que haga sentido en lo que estoy escribiendo. Y esa reestructuración me reestructura también internamente, ¿no? Es como cuando te lo tengo que contar a ti, ¿no? O sea, yo tengo que hacer el relato mucho más consciente y lógico y coherente para que tú me lo puedas entender, y eso hace que para mí misma sea más consciente y más lógico y más coherente. Exacto. Entonces, que creo que tiene todo que ver con esto que decíamos de nombrar las emociones. En la medida en que yo lo nombro, también me reestructuro yo, ¿no? O sea, yo recibo eso mismo que estoy tratando de explicarle al otro. Entonces, creo que viene un poco también de la mano de eso, ¿no? Y se pueden utilizar muchas cosas, porque por supuesto, como hemos dicho, se va a transitar por muchas emociones cuando te encuentras en un duelo. Entonces puede ser la escritura, pero puede ser si te gusta dibujar, pero puede ser que hables con un buen amigo, que, no sé, que puedes hacer una canción si te gusta la música. O sea, creo que dejarlo fuera hace esto que dices, estructurarte de alguna forma. Y también es un poco como ponerle un lugar respetuoso al miedo, a la tristeza, a la ira, por lo que está pasando. Sí, 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 sí. Y a veces creo que justo, ¿no? Cargamos muchas de esas cosas en nuestro interior y no hay necesidad. No hay necesidad de traerlas siempre con nosotros como una mochilita, ¿no? O sea, está bien también guardarlas en el cajoncito en la casa y que ahí estén bien, ¿no? O sea. Exacto. Yo sí lo que creo, que sé que no te refieres a eso, pero es como intentar, y sé que muchas veces lo hacemos aunque no querramos, pero reprimirlas, porque entonces yo sí creo en esta cuestión de que cuando no se resuelve un duelo o no le das ese espacio, los siguientes van siendo muy complicados. Sí, porque como que atoras, creo, ¿no? Que aunque son diferentes todos, sí, o sea, pues la experiencia te da herramientas, ¿no? Entonces, pero para tener esas herramientas tienes que hacer la tarea. Exacto. Tienes que transitar por ahí, pero pues es difícil. Entonces, por eso, volviendo al principio, yo sí creo que sea muy importante en el tema de los niños hablar de eso desde las primeras etapas de vida, ¿no? No estoy siendo con un lactante, pero creo que un niño que ya tiene 4 años puede saber de alguna forma que hay cosas que pasan y no quedarse como en la fantasía de que algo desaparece. Claro. Justo ahora que lo dices, estoy pensando en una de las sobrinas de mi cuñada, tiene 4 años justo. Y el año pasado murió una de sus tías, que quería mucho y eran muy cercanas. Y entonces, claro que no las llevaron al velorio, ni mucho menos, pero les explicaron con tiempo, porque estaba enferma, que pues que la tía iba a irse al cielo y no sé qué y tal. Y entonces, hace poco, su mamá les dijo que hicieran como los compromisos de la semana o una cosa así, ¿no? Y entonces ella dijo, creo que dijo, portarme bien, hacer mi tarea y rezar por la tía Edurne que está en el cielo y que la extraño mucho, ¿no? Pero con esa naturalidad, ¿no? Obviamente nos hizo llorar a todos, ¿no? Sí, Pero con esa naturalidad de
que está en el cielo y la extraño mucho, pero que sabe que no va a volver, que sabe que no está en otro lugar, que sabe, o sea, que físicamente ya no está aquí, pero la recuerda, ¿sabes? Me pareció lindísimo. O sea, dije, ojalá pudiéramos, ¿no? Justo transitar así. O sea, ya no está, sí la extraño, pero bueno, ¿no? O sea, vamos a rezar por la tía Edurne. Exacto. Y que además hay pérdidas, o sea, ahorita estamos hablando como de seres queridos, cercanos, de tal, pero bueno, hay un montón, o sea, el ser humano está en una constante Exacto. pérdida Perdemos todo el tiempo, claro. Exacto, y creo que tú dices esto muy importante, podemos ir por ahí, podemos estar tristes y seguir caminando. Podemos estar enojados a veces y seguir caminando. Creo que sí hay que darle un Sí. un lugar a Y cada ahora cosa. que dices eso, como que pienso mucho como en esta idea de que a veces ni siquiera es una idea, sino es más bien como una forma de aprendizaje, creo, de estas como solidaridades y como, ¿no? De yo no puedo seguir adelante porque acabo de perder a X, ¿no? Como estas, es que no quiero decir Lealtades. eso quería decir, gracias, Yoli. Estas lealtades malentendidas, ¿no? De yo tengo que sufrir un montón porque, o sea, sí, pero también puedes caminar. O sea, también hay momentos felices cuando estás pasando por un duelo. También a lo mejor fuiste a ver a tus sobrinos y te hicieron reír y los amas y la estás pasando bien ese día, ¿no? Sí. O sea, también puedes pasarla bien. También en el duelo existe pues la aparición de cosas lindas que no te eximen de lo que estás viviendo y que a veces creemos que no tenemos. Padrísimo, No. pero, no sé, tampoco, creo que si le quitamos cada vez más, Pues estas ideas como preconcebidas y estigmas, estos estigmas, ajá. también podemos ver esto de otra forma. Sí. Y yo sí creo que como sociedad, a lo mejor en México sí se reflexiona un poco más en las casas. Yo no recuerdo antes que nosotros viéramos tantas ofrendas y tantas cosas En nuestra ¿no? escuela no hacíamos ofrendas, ¿sí? No. Yo no me acuerdo. Ni en tantas casas, ¿no? Y No. estos desfiles y todo esto que habla cada vez más, ¿no? Cuentos, obras de teatro que hablan de estas cosas. Entonces, creo que nos estamos acercando, insisto, pues despertemos la conciencia, a que Hagamos eso. tampoco todo es terrible, ¿no? Exacto. En el duelo, exacto. O sea, el nacimiento, por ejemplo, también hay gente que la pasa muy mal. Pero es que es lo que te decía, la vida está plagada siempre de los dos polos, ¿no? De lo bonito y de lo feo. O sea, yo puedo estar tristísima, pero como te decía, ¿no? Yo puedo estar pasándola de la fregada y acabo de tener una pérdida horrible, pero fui a una fiesta y la estoy pasando bien. Y eso no implica que no esté triste, ¿no? Eso no implica que no esté viviendo un duelo, eso no implica que no esté enojada o tenga muchísimo miedo, pero puedo pasarla bien, ¿no? También. O sea, la vida creo que no, o sea, no es blancos ni negros, o sea, tiene tiene matices. todos los matices todo el tiempo. Entonces, pensar como en absolutos es muy complejo, ¿no? Creo que también eso es lo que hace tan difícil el perder a alguien, ¿no? Lo absoluto de la situación. O sea, no está bien, ¿no? O sea, no está bien en nuestras cabezas. En la vida no hay absolutos porque esto sí es absoluto, ¿no? Es que esto sí es absoluto. Pues sí. Yo tenía algo que quería leer. Eso, no, digo, no está tan largo, pero creo que es importante cuando hablamos de duelo. Dice, para que tu corazón sane por completo, deberás pasar por un proceso, que es el proceso que estamos hablando.
Ese proceso se verá unos días llenos de luz y otros se verá totalmente oscuro. Un día te levantarás y sentirás que que has superado todo, pero tal vez al siguiente día Exacto. llores como nunca. Es parte de todo y debes afrontarlo. No te rindas porque aunque creas que no has avanzado, vas adelantando muchísimo y entonces debes continuar en el proceso. Bueno, pronto tu corazón estará más reconstruido, pero necesitas seguir avanzando. Sí, necesitamos seguir avanzando. Que creo que es interesante en la parte de duelo, pensando en que sí, ahorita que nos quedan ya pocos minutos, sí es un proceso en el que verás mucha luz y también verás mucha oscuridad, pero debes seguir avanzando. Sí, y también creo que es importante, lo hemos hablado en muchísimos otros programas y con otros tipos de procesos, pero como la red de apoyo, ¿no? Que no nos aislemos. A veces creemos que aislarnos nos está ayudando Claro. y muchas veces no nos está ayudando, ¿no? Cada vez hay más estudios científicos que dicen que la socialización hace que los seres humanos seamos más felices, Sí. ¿no? Convivir con la gente, estar con la gente. Y creo que es importante recordar que también en estos momentos aislarnos probablemente no sea lo que más nos esté ayudando. Claro. ¿No? Sí, que Entonces, muchas veces lo pueden hacer, muchas personas pueden hacer esto del aislamiento porque no quieran confrontar lo que sienten, no quieran hablarlo con alguien más, pero bueno, sí es importante destacar que pues eso no nos ayuda mucho. Y sí, yo también creo que comentaría que a veces no estamos acostumbrados a acompañar en el dolor y saber que el silencio también acompaña, exacto, que también. no siempre tenemos que estar como en el y todo va a estar Claro, bien, y claro. vas a ver que ya está en un lugar bien bonito, con Sí, Dios. sí. A veces el La presencia, silencio, ¿no? la presencia, Ujú, ujú. a Sí, veces el lenguaje no verbal es sumamente sí, poderoso. sí, Entonces, un abrazo, un beso, puede acompañar muchísimo a una persona sí, que está transitando por un proceso sí, de sí. oscuridad, Justo, de ¿no? dolor. Y un mensajito, Ujú, estoy pensando en ti, ujú. ¿no? O sea, así. Sí, Te mando un abrazo, te quiero, ¿no? O sí, sea, a veces ayuda muchísimo también, ¿no? Ya encontré los títulos de las películas por si les interesa. Es muy La bien. probabilidad estadística del amor a primera vista, Okey. es esa, que es un libro Ujú. y está en Netflix. Y el libro que yo estaba leyendo es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. De Rosa Montero. Ujú. Me encanta, por cierto. Y ese sí es buena. ¿Y habla de duelo? O sea, ¿por el título? Sí, habla de duelo, pero está mezclado con la historia de Marie Curie. Está bueno, Okey. está bueno. Y la redacción es muy buena, porque además ella, pierde a su esposo también, Ujú, unos ujú. años antes. Entonces, como que es la mezcla de la historia de la pérdida de Marie Curie cuando pierde a Pierre, cuando se muere Ujú, Pierre, ujú. y como de ella, pero también como toda la historia, del mujerón que fue esta figura, ¿no? En la historia, Okey. siendo la primera química que ganó el premio Nobel. Y está Ujú. bueno, si tienen chance, échenle un ojo. Ah, pues está Sí, interesante. sí, está Y interesante. sí, ahora no, yo hubiera pensado en algunos títulos, la verdad, de duelo, pero se me vienen muchos, pero El acerca de camino de las niños, ¿no? lágrimas de Jorge Bucay creo que es muy bueno. Nunca lo he Ujú. leído, El la camino de verdad, las lágrimas. pero gente cercana a mí que ha perdido gente importante lo ha leído y dice que es muy bueno. Okey. Ujú. Y a mí un libro para niños, la Ajá. verdad, que se me viene a la cabeza, pero a mí también me ha servido también como adulto, este libro que se llama El hilo invisible, que lo pueden encontrar ahora ya hay hasta un cuaderno de trabajo del Ay, qué libro, bien. que habla de que a todos nos une un hilo invisible cuando tienes una conexión con alguien. Entonces, es muy simbólico con los niños porque lo puedes trabajar con un hilo Mm, y es algo muy lindo, ¿no? De cómo conectamos los seres humanos con otros y cómo entender que aunque esa persona ya no esté físicamente, el hilo no desaparece. qué lindo. Entonces, creo que es un libro que puede servir para mascotas, para Ajá, ajá, ajá. Y creo que es cualquier súper tipo de linda pérdida. esa idea, ¿no? Porque creo que es cierta. Al final, la gente que está en nuestra vida y la gente que ha pasado por nuestra vida y que toca nuestras vidas, aunque no está físicamente, sí se queda con nosotros.
¿no? Sí se queda con nosotros en historias, sí se queda con nosotros en pensamientos, en enseñanzas, en vivencias, ¿no? O sea, sí se quedan con nosotros. Y creo que es muy cierto esto que creo que sobre todo en México lo decimos, que mientras no lo olvides, esa persona no se va. Y creo que es bien cierto, ¿no? Creo que todas las personas, incluso si no es que murieron, pero que ya no estamos en contacto con ellos, y no, o sea, es gente que te deja un pedacito de su persona contigo, y eso se queda, ¿no? Forever contigo. Ok. Ahí nos ponen también, no sé, supongo que es un libro, pero Déjalos ir con amor, de Nancy Connor. Qué lindo. Nancy Connor, ese suena lindo. No lo conocía. Sí, yo tampoco, pero bueno, ahí también lo dejamos, ¿no? Así que, y bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Tan rápido. Así es. ¿Qué nos toca la semana que entra, Yolita? No traigo mi cuaderno, vengo de Insurrecta. Exacto, nos vemos el próximo noviembre. El próximo, exacto, noviembre. Lunes 6 de noviembre. 6 de noviembre, ajá. Y entonces vamos a tener invitada. Nos toca invitada, es correcto. Invitada, y vamos a hablar un poco desde la parte de la psiquiatría. Gracias por la exposición del tema, nos dicen por ahí, y vamos a hablar de ansiedad. Muy bien. Una cosa muy bonita que padece un gran porcentaje de la población. Yo creo que lo pasemos todísimos en puntos de nuestra vida, ¿no? En momentos de nuestra vida, que otra vez es esperable y existe, y para algo existe la ansiedad, pero bueno, vamos a hablar, como me imagino, desde la parte más clínica. Desde la parte más clínica nos van a explicar qué es esto, cómo se atiende, cuándo debe ya atenderse, cuándo puede ser funcional. Así que bueno, pues los esperamos el próximo lunes a la 1. En punto de la 1, ya saben, aquí en Caldero Radio, que está en todas las plataformas, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Síganos por ahí, esperamos que tengan una muy bonita semana. Si van a ir de vacaciones, si salen por el puente, si todo, vayan con cuidado. Y si van a hacer ofrenda y van a traer a sus seres queridos por acá, atiéndanlos muy bien. Exacto. Yo tenía una consultante que literal se pasaba un día cocinando y ponía la mesa. Wow. Ponía la mesa, ponía los lugares y le ponía la comida a cada quien, y obviamente era un platillo y ella comía eso el resto de la semana, pero se dedicaba todo un día a hacer para su gente. Wow. Ajá. Bueno, pues sí, hay muchos tipos de rituales, y la verdad es que todos son respetables mientras no le hagamos daño a nadie. Yo creo que todos son súper respetables y nos ayudan a elaborar. Y creo que es un lindo día para recordar es un buen pretexto para recordar a la gente que tocó nuestras vidas. Exacto. Y además está lleno de color, de música, es muy lindo, la verdad. Sí. Y si no han comido pan de muerto, coman pan de muerto, porque ya se va a acabar y vienen las roscas y luego la gente se está mañana lamentando. Va a estar la rosca, o sea, si ya ahorita está todo lo de Navidad desde hace meses. Entonces, pues bueno, les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos, que tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao.